Y Santiago lo que dice es: ¿crees en Cristo? Y él dice, bueno, pues también los demonios creen y tiemblan, como diciendo, pues tú dices que crees, pero también los demonios creen. O sea, no es suficiente. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿estamos en la misma condición? Obviamente no. No estamos en la misma condición que los demonios, aunque los demonios creen y reconocen quién es Jesucristo y entienden quién es Jesucristo, y cuando lo ven tiemblan. Y nosotros como iglesia no estamos en la misma condición, pero sí, como cristianos, necesitamos comprender que esta fe que yo digo tener en Cristo, es necesario que los que me ven y que los que están cerca de mí puedan ver por qué es que yo creo. ¿Qué cosas hay para que yo pueda afirmar que verdaderamente he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador? Y quiero hacer un breve resumen. Solo quiero hacer mención de algunas cosas que están en la segunda parte de este capítulo 2 para recordar algunos aspectos importantes de esta parte de la Escritura. En la segunda parte del capítulo, Santiago nos habla de una fe genuina, ¿sí? Es decir, una persona que se ha decidido por Cristo, una persona que dice creer en Jesucristo y que sus acciones están respaldadas por un testimonio vivo, ¿sí? Lo que él dice que cree está respaldado por lo que hace, por su comportamiento, por cómo vive, por cómo habla, por cómo es con los demás. Y por otro lado, Santiago nos habla de una fe muerta. Es decir, la fe muerta está en una persona que dice haber creído en Jesucristo y que aún así no vive para Cristo, vive para sí misma, ¿sí? Y decíamos que este tipo de personas le afectan mucho a la iglesia. Este tipo de personas que dicen que sí creen son motivo de desánimo para otros que se quieren acercar. Porque cuando otros quieren acercarse y ven el comportamiento de esa persona que te está invitando a venir o que te está diciendo que ha creído en Jesucristo, y ven cómo caminan y ven cómo hablan y ven cómo son con sus padres y ven cómo son entre ellos, dicen, yo zafo, yo no quiero eso. Y entonces pueden de alguna manera revisar y decir, pues es que ¿cuál es la diferencia? Yo no veo que lo que ellos creen o dicen creer realmente sea diferente, pues a mi estilo de vida o a lo que yo debo hacer o cómo debo comportarme. Entonces es por eso que es tan importante que nosotros como creyentes revisemos esto. Y no quiero que esta enseñanza sea una carga, sea un juicio o la sientan como algo difícil, como algo complicado hacer. Más bien, esta enseñanza es para todos y todos necesitamos de alguna manera revisarnos, preguntarle al Señor, ver en lo profundo de nuestro ser y ser sinceros y decir verdaderamente cómo está mi fe. Mi fe es una fe que está siendo respaldada por mis acciones, por mi manera de ser. Es una fe viva, o mi fe es una fe que no da fruto, una fe estéril, una fe muerta que los otros la ven y no se les antoja tenerla. En esto consiste lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, una de las cosas que nosotros veíamos al principio de este capítulo es que no hay una contradicción en lo que enseña Pablo con lo que está enseñando Santiago, porque Pablo
nos dice que somos justificados por la fe. En el momento de creer en Jesucristo, somos justificados. Y la palabra dice que el que crea que Jesucristo es el Señor, ese tiene vida eterna. Pero Santiago está escribiendo a estos cristianos acerca de la importancia de ser íntegros. ¿Y qué es ser íntegros? ¿Qué es la integridad? Bueno, cuando nuestras palabras corresponden a nuestras acciones. Cuando lo que decimos que creemos está respaldado por cómo vivo, por cómo me comporto, por cómo camino. Entonces, el tener una fe viva, el ser un hijo de Dios, el tener la certeza de que soy de Cristo, tiene que ver con ser consistente. En donde quiera que yo esté, en donde quiera que yo me pare, a donde quiera que yo ande, la gente debe de ver esa consistencia, ¿sí? Ya sea que me vea aquí, porque aquí es fácil levantar tus manos, glorificar a Dios, decir que todo es bonito y que amamos, pero esa consistencia, esa manera de comportarte aquí, necesita ser la misma que tú tengas cuando estás en la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu esposa. Esa es la consistencia que debe verse en un verdadero hijo de Dios. Quiere decir que debemos ser congruentes con lo que decimos que somos y debe corresponder en la manera en cómo vivimos. ¿Estamos bien? Bueno, pues con esto yo les pido que oremos. Bendito Padre, trae a nuestras vidas convicción. Permítenos, Señor, que este tiempo sirva para que nosotros podamos identificar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. Si es una realidad lo que hemos dicho que creemos, o solamente ha sido algo que hemos sostenido con nuestras palabras, pero no se nota en nuestras acciones. Si es así, Señor, yo te ruego que traigas por medio de tu Espíritu el entendimiento para tomar las acciones que son necesarias, que tú nos guíes y que tú nos lleves a comprender mejor cómo esperas que nosotros caminemos. Gracias, Padre, por esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, a Santiago 2. Quiero leer estos últimos versos, pero quiero empezar con el versículo 14. Dice la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y luego dice en el versículo 20, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Y miren, estamos hablando de fe y estamos hablando de acciones, y es importante que entendamos que no estamos diciendo, o Santiago no quiere decir que las cosas que hagamos, las acciones, las obras que nosotros hagamos son las que nos van a salvar. No está hablando de eso, ¿sí? Lo que está diciendo Santiago es que una persona que es salva, una persona que le ha entregado su vida a Cristo, una persona que ha entendido lo que significa la salvación y está viviendo conforme a lo que el Señor ya le mostró, va a manifestar obras forzosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no es creyente no puede manifestar estas obras. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede manifestar las obras que el Espíritu Santo con su poder nos permite que nosotros
hagamos. El comportamiento que muchas veces se espera de una persona no es por la persona, no es porque se esfuerza en comportarse de cierta manera, es porque el Espíritu de Dios está en esa persona y entonces puede manifestar un comportamiento diferente, un pensamiento diferente, acciones distintas, acciones dignas de alguien que se ha arrepentido de sus pecados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, Pablo está hablando y nos pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera religión? Y cuando él empieza a hablar en este capítulo, por un lado nos dice, no tengan favoritismo con nadie, ¿sí? No se trata de tratar a unos bien y a otros mal. No tenemos que hacer acepción de personas. En lugar de favoritismo, él nos invita a amar a nuestro prójimo, a amarlos a todos por igual. Y en esto expresa la voluntad de Dios, el amor de Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que el Señor quiere. Pero por otro lado, Santiago dice en la segunda parte de este capítulo 2 que la verdadera religión es tener una fe genuina, una fe que esté respaldada por obras, una fe que lleve obras. Entonces, este es el trasfondo de este capítulo, y cuando Santiago dice que una fe viva se manifiesta con obras, está tratando de decir que una fe genuina siempre, fíjense bien, siempre va a estar acompañada de una obediencia. ¿Y la obediencia a quién? A Jesús. Una persona que verdaderamente ha creído y que está manifestando por medio de su comportamiento una forma de ser y una forma de vivir, es porque se ha preocupado en obedecer lo que Cristo dice. Entonces, esta fe no está centrada en los demás. ¿Qué quiere decir? Bueno, no vas a actuar si los demás no actúan, ¿sí? No vas a empezar a vivir bien pues porque estás viendo que la mayoría no lo está haciendo. No estamos hablando de eso, ¿sí? Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, no importa que el de al lado, no importa que el de enfrente, no importa que los pastores no estén viviendo como el Señor espera que vivan. Cuando tú tienes un encuentro del Señor, tú estás siendo movido por el Señor para actuar, para hacer lo que el Señor te pide. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de citas donde la fe y la obediencia a Cristo están juntas, están de la mano. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5, por favor. Romanos 1:5 dice así: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles, y pónganle ahí el título de como creyentes, como evangelistas, como maestros, como pastores, nos ha dado a nosotros el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Con qué fin? A fin de que crean, ¿sí? Ahí está la fe, y obedezcan. Están de la mano. Creer con obedecer. Y esto dice, cuando un creyente cree y obedece, entonces, ¿a quién le va a dar gloria? Lo cual dará gloria a el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la vida del creyente.
Nosotros vivimos para darle la gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Señor nos amó, que estábamos en una condición, nuestra vida estaba en una condición de pecado, en una condición en donde estábamos completamente apartados, separados de Dios, y Dios tuvo misericordia. Dios no se detuvo por cuanto tú seguías mal, no se detuvo por cuanto tú no te habías refrenado en tu mala manera de vivir. Dios no se detuvo a darnos su salvación. Él quiso darnos su salvación, quiso dar su vida, quiso amarnos, ¿sí? Él quiso hacerlo, quiso amarnos. Y entonces, en respuesta a ese amor, a ese gran amor, a ese acto tan sublime, tan especial, es que nosotros, en respuesta, hemos decidido obedecer a Dios. Y entonces, cuando no se da esto, hay un problema. Algo está mal. Si solamente dices, yo creo, pues sí estás en una condición mejor, porque hay algunos que ni siquiera quieren creer en Jesucristo. Muchos dicen, no, eso de Jesucristo es otro rollo, o sea, fue un hombre cualquiera y lo minimizan en todos los sentidos. Y no quieren creer en Él. Y dicen, yo soy ateo. Bueno, no estamos en esa condición, ¿sí? Ya hemos creído, pero si has creído, entonces debe estar acompañada tu fe con obedecer a nuestro Señor. Entonces, la manera de responder al mensaje es creyendo y obedeciendo. Otra cita, primero de Pedro, capítulo 2, primero de Pedro 1, versículo 2, por favor. Dice aquí que Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. ¿A quién se refiere? A nosotros. Dios, antes de que naciéramos, el Señor ya nos conocía. En su omnipotencia, el Señor, antes de que nosotros existiéramos, Él ya sabía que íbamos a existir y Él ya sabía que nosotros íbamos a creer en Él y que le íbamos a dar nuestra voluntad. Y entonces dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado de eso, ustedes, ¿qué? Lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces, el resultado de creer en Dios es la obediencia a Cristo. La fe genuina involucra acciones, involucra compasión por otros, amor por otros, ¿sí? Cuidado por los que están a tu lado. Entonces, esas acciones tienen que ver con lo que hemos entendido que dice su palabra que nosotros debemos hacer. ¿De acuerdo? Recuerdan que al iniciar este libro yo les mencioné que Santiago basa la enseñanza de esta carta en el Sermón del Monte de Jesús, en el sermón que está en Mateo. Bueno, es muy probable que Santiago se esté basando de este discurso de Jesús, porque en Mateo Jesús habla de dos clases de discípulos, ¿sí? Dice, los falsos y los verdaderos. Y cuando está hablando de ellos, dice que a los falsos, el Señor los va a poner a su mano izquierda, y a los verdaderos los va a apartar a su mano derecha, y les va a decir,
a mi mano derecha, benditos de mi Padre, porque ustedes vieron que yo estaba desnudo, ¿sí? Ustedes vieron y me visitaron cuando yo estuve en prisión. Cuando yo estuve enfermo en un hospital, ustedes fueron a verme. Ustedes suplieron mi necesidad. Y entonces dice que ellos le van a decir, pero ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo te vimos desnudo y te ayudamos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo fuimos a visitarte? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo estuviste en un hospital y fuimos y te visitamos y te ayudamos? Y entonces el Señor les dice, cuando ustedes lo hicieron por alguno de mis hijos, realmente lo hicieron por mí. ¿Sí? Entonces se está hablando de esas acciones de compasión, esas acciones de bendición hacia otros. Y a los que están a su izquierda les dice, porque me vieron desnudo y no me atendieron. Me vieron en prisión y no me visitaron. Me vieron enfermo y no suplieron mis necesidades y no estuvieron conmigo. Y también le van a decir, pero ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en prisión? Y él les va a decir, bueno, por cuanto vieron que uno de mis hijos estuvo en esa situación y ustedes no hicieron nada por ellos, tampoco lo hicieron conmigo. ¿Sí? Entonces, otra vez, porque es muy fácil abrazar la idea de que las obras entonces son las que nos salvan. No estamos hablando de eso. ¿Sí? ¿Está claro? No es por obras. Miren, es importante aclararlo porque yo por años, les estoy hablando que por lo menos 11 años estuve persiguiendo esta idea de creer que con mi comportamiento y por mis acciones y por mis obras, esto el Señor lo iba a tomar en cuenta para yo asegurar el cielo. Y estuve en un error y fue tiempo perdido. Y por todos estos años yo viví engañado y creía que tenía la razón. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que esa forma de vivir le agradaba a Dios. ¿Y qué creen? El Señor la detestaba. Y veía mis acciones, dice la palabra, como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el Señor en quien se agrada verdaderamente es en la obra de Jesucristo. Lo que Él hizo es lo que ha puesto contento a nuestro Padre. Y eso es suficiente y nadie de nosotros le puede añadir nada a eso que el Señor hizo, que fue suficiente y que dejó completamente satisfecho al Padre. ¿Sí? Pero entonces, las obras no son para salvación, sino son un resultado de un creyente genuino, de un creyente verdadero. Son más bien una evidencia de que Dios está en tu vida. Son una evidencia de que Dios te está transformando. Son una evidencia de que Dios está produciendo cambios en tu corazón. ¿Sí lo ven? Ok. Al final, cuando Jesús regrese, estas evidencias van a ser una señal para identificar a los falsos y para identificar a los verdaderos. Entonces, con esto nosotros podemos entender que la presencia del reino de Dios en la vida de cada creyente se va a revelar a través de ¿qué? De sus acciones, de su forma de hablar. ¿Sí? ¿Tiene que haber diferencia en la forma de hablar de una persona que ha creído con la que no ha creído? Claro que sí. En su forma de pensar, ¿pensará diferente alguien que ha creído con el que no ha creído? Raúl estaba diciéndolo hace rato. ¿Sí? El Señor
transformó su manera de pensar. Cuando él llegó aquí, dice que pensaba de una manera diferente y se comportaba como los del mundo, pero el Señor hizo una obra en él. Y eso que él hizo vino a transformar aún su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y entonces también esto influye en mis decisiones. ¿Será diferente antes de Cristo que después de Cristo? ¿Cómo decida? Claro que sí, claro que sí. Pero el problema está en que, como vemos que la mayoría lo hace así, estando dentro, siendo parte de la iglesia, decimos, pues, ¿qué tiene de malo? Si todos lo hacen así. No, sí tiene un impacto, tiene un problema, ¿sí? Porque estamos diciendo que la presencia del reino de Dios en la vida de una persona se va a revelar a través de sus acciones. Y entonces esas acciones, ese comportamiento no puede ir en contra de lo que Dios estableció. No puede ser un creyente y al mismo tiempo ser un hijo rebelde. No puede ser un creyente y estar en un trabajo donde robas. Choca, es incongruente con lo que el Señor estableció y con lo que el Señor dijo. Entonces, nuestro comportamiento diario van a revelar lo que verdaderamente somos. Entonces, esto es lo que está hablando Santiago cuando dice que una fe muerta la podemos ver, tanto una fe muerta como una fe viva, por las acciones de cada persona. Entonces, cuando nosotros hemos creído, esa fe que hemos puesto en Jesús nos va a permitir dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra, frutos dignos que glorifiquen el nombre del Señor. Ahora, muy importante, Santiago no está diciendo que entonces le añadamos obras a nuestra fe, ¿sí? Porque eso sería realmente engañarnos. Ok, ya nada más es para que no digan, para que se note, voy a hacer ciertas cosas, ok, ya. Voy a hacer una lista de cosas y voy a cumplir con eso. No se trata de eso, eso es engañarnos. Santiago más bien está enseñando que cuando una fe es genuina, desde el interior se va a producir una transformación en tu corazón y tu comportamiento, tus acciones, lo que eres, viene desde adentro y va a revelar un fruto de un verdadero creyente. ¿Cómo? Con acciones de compasión, ya lo dijimos, con amar a nuestro prójimo, con respetar a nuestras autoridades, con honrar a nuestros padres, porque todo eso lo digo así con la certeza porque es lo que dice la palabra. Entonces, todo lo que diga tiene que estar completamente ligado a lo que yo haga. ¿Sí? Lo que digamos tiene que estar ligado a mi comportamiento, a mis acciones. Entonces, cuando estemos viviendo así, entonces se puede decir que estamos siendo congruentes. ¿Sí? Porque estoy hablando de amor y la gente me está viendo que amo. Y dicen, sí, checa. O sea, sí, la verdad es que hay algo diferente. Esta persona tiene algo diferente, porque habla y cuando habla no suena a bote, sino que verdaderamente yo la veo cómo se comporta, cómo es, cómo vive, cómo camina. Y es otra. No es como todos, es diferente. Entonces, una fe muerta, podríamos decir, que describe a un cristiano que solamente está confiando en una confesión, ¿sí? Pero que en su vida
no hay una evidencia de la misericordia de Dios hacia los demás. Entonces, es necesario que haya una evidencia. Es necesario que haya una evidencia. Una fe que no expresa acciones de amor a Dios y de amor a otros es una fe que debemos cuestionar como una fe estéril. ¿Por qué estéril? Porque no está dando fruto. Solamente dice que lo tiene, pero en la realidad, en los actos, no es así. Entonces, una confesión de fe no es suficiente. Una declaración de fe no es suficiente. Es necesario que eso que yo digo que creo, lo pongamos en práctica. ¿De acuerdo? Y entonces, Santiago va a poner dos ejemplos, ¿sí? Aquí nos va a poner dos ejemplos. Nos va a mencionar a Abraham, precisamente para seguir hablando de este hecho y respaldarlo, ¿sí? Respaldar lo que la fe verdadera es. Y lo pone como ejemplo porque la fe de Abraham está acompañada de acciones que revelan que verdaderamente tuvo una fe viva, ¿sí? Y entonces, vamos al versículo 20. Dice: ¿acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Es una obra muerta, ya lo dijimos. Y entonces viene el primer ejemplo, versículo 21. Aquí está hablando de Abraham. Dice: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, versículo 22, ya ves. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Su fe y su obediencia actuó en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, fuera una fe viva, que se manifestara a través de lo que había creído con una acción que decía que sí había creído. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Sí? Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Entonces, Abraham fue declarado justo cuando simplemente creyó, ¿sí? Y Santiago está hablando de que esta fe fue una fe que Abraham demostró, porque Dios vino a probar la fe de Abraham. O sea, Dios viene a nuestra vida a probar si eso que decimos de haber creído en Él es genuino, es verdadero, y pone a prueba nuestra fe. Fue lo que hizo con Abraham. Y cuando Dios le dice: dame a tu único hijo, fue evidente que Abraham verdaderamente había creído en Dios. Dios puso a prueba su fe. ¿Y cómo actuó Abraham? Obedeciendo. Imagínense, tenía más de 100 años, había estado esperando por mucho tiempo el tener un hijo, y cuando el Señor se lo da, le deja que crezca y que se haga un muchacho. Y cuando ya estaba así, le dice: dámelo, ahora dámelo. Y Abraham no cuestionó a Dios, sino que quiso obedecerlo. Y entonces Dios pone a prueba la fe de Abraham, y por cuanto él actuó en obediencia y no le negó a su hijo, Dios cumplió su promesa. Y por eso concluye diciendo que la fe verdadera
está acompañada de obras, está acompañada de acciones. Y luego pone otro ejemplo. Y este ejemplo, la verdad, a mí se me hizo pues muy loco, muy contrastante con el primero. Fíjense, el otro ejemplo es Rahab. Versículo 25 dice, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Estos dos ejemplos son contrastantes, porque salta del máximo ejemplo que tenían los judíos de un hombre de fe, ¿sí? O sea, para un judío, el ver a Abraham como un hombre de fe, como su patriarca, como su ejemplo, de ahí surgió todo. De Abraham fue que surgió el pueblo de Israel. Pero es muy extraño que entonces el Señor ponga de ejemplo a Rahab. Nos dice la historia que cuando Dios estaba llevando a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, había habitantes en esa tierra que el Señor les iba a dar. O sea, estaba ocupada y Dios iba a usar a su pueblo para traer juicio contra esas naciones, contra esos pueblos, porque esas naciones eran gente que vivía como quería, eran desobedientes, eran perversos y causaban mucha destrucción. Se habían hecho de mucho poder y se aprovechaban del que querían. Y el Señor quiere usar a su pueblo para expulsarlos de la tierra, y entonces va a usar a Israel como un instrumento de justicia. Y entonces aquí se encuentra Rahab, pero ¿saben quién era Rahab? Era una prostituta. O sea, yo puedo entender cuando me pone de ejemplo a Abraham, porque Abraham pues es nuestro padre de la fe, es fácil verlo así, pero cuando pone a Rahab, era una mujer que vivía mal, vivía en pecado, pero ¿saben qué? Esta mujer había estado escuchando lo que se decía del pueblo de Israel, y escuchó cuando le dijeron: Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y se abrió el mar Rojo, y ella lo creyó. Y entonces a partir de ahí ella empezó no solo a escuchar, sino a creer, y más allá, a confiar. Porque cuando mandan a los espías a la ciudad, ¿qué creen que hace ella? Ella sabía que esos venían de allá, no los vio como enemigos, los vio como los hombres que estaban siendo protegidos por ese Dios poderoso que ella había escuchado que era. Y entonces, ¿qué hizo? Les dijo: vénganse. Los ocultó, seguramente les dio alimentos, los ayudó a esconderse, los ayudó a escaparse. Y entonces eso demostró que Rahab había llegado a confiar en Dios, pero no solamente eso, ¿sí?, sino que puso en riesgo su propia vida, porque estaba escondiendo al enemigo. Y entonces esas acciones, esas son las cosas que el Señor toma en cuenta, en donde Él ve que una fe es verdadera y es genuina. ¿Y cómo fue entonces que demostró que confiaba en Dios? Pues recibiendo a los espías, ayudándoles a escapar. Y entonces su fe estuvo acompañada ¿de qué? De acciones, de obediencia, ¿sí?, de una fe genuina, de una fe práctica. Pero era una extranjera que vivía en inmoralidad, pero oyó que había un Dios poderoso, un Dios que obraba maravillas. Y cuando supo
que estos hombres venían de parte de ese Dios, ella dijo, yo creo en ese Dios. Y yo voy a participar y voy a ayudar, porque si no lo hago voy a estar en contra de ese Dios. Y entonces este es el peligro, cuando nosotros, a sabiendas de quién es Dios, actuamos y caminamos como queremos y nos comportamos ligeramente y hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cuando, sabiendo lo que a Dios le agrada, nosotros decidimos hacer otra cosa, ahí está el peligro. Ahí está el peligro, porque es contra Dios mismo, contra el que estamos actuando. Pero si lo hacemos a favor de Dios, estamos glorificando el nombre de Dios. Y entonces, en conclusión, dice Santiago, así como el cuerpo sin aliento está muerto, ¿sí? ¿Comprendemos esto? Cuando un doctor quiere saber si alguien está vivo, pues trata de sentir su aliento, ¿no? Si sigue respirando, quiere decir que está vivo. Pero si ya un cuerpo no tiene aliento, está muerto. Bueno, así también la fe, sin buenas acciones, está muerta. No sirve para nada una fe que no está caminando en obediencia a hacer lo que el Señor quiere que hagas. Y recuerdan que cuando estábamos analizando esto, mencionamos a Martín Lutero, y que Martín Lutero no aceptaba las enseñanzas de Santiago. A veces no tenemos el contexto completo, pero me sorprendió lo que encontré, un comentario de Martín Lutero a Romanos. Fíjense lo que dice. Esto lo dice Martín Lutero: la fe es una cosa viva, una cosa laboriosa, una cosa activa y poderosa, de manera que es imposible que no produzca el bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que hacer buenas obras, sino antes se pregunta si ya las ha hecho y está siempre en el hacer. Pero quien no hace tales obras es un hombre incrédulo. Pues es lo que está diciendo Santiago. Es un hombre incrédulo, anda a tientas, busca la fe y las buenas obras y no sabe lo que es la fe o las buenas obras, y habla y charla mucho sobre ambas. Entonces, ¿se dan cuenta? A lo mejor en el contexto en donde a veces vemos ciertos comentarios, no llegamos a comprender todo lo que verdaderamente hay. Pero lo que está diciendo aquí Martín Lutero no se opone para nada a lo que enseña Santiago, ¿sí? Entonces, Santiago nos afirmó que una fe sin obras es ¿qué? Muerta, inútil, estéril, no sirve. Entonces, lo que nos queda a nosotros, ¿qué es? Pues es revisar cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? Y como oraba, no se trata de que esto sea una carga pesada para nosotros. Yo no creo que este sea el motivo por el cual Santiago nos está escribiendo esto. Santiago nos está escribiendo esto para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos examinemos. Entonces, lo que sí creo que deberíamos es cuestionarnos. Cuestiona tu fe. Cuestionémonos si así como hemos estado caminando es lo correcto y es lo que Dios espera, ¿sí? Si de verdad creemos que somos salvos y que nuestra fe es verdadera, pues veamos por qué el desastre que tenemos está allí. ¿Por qué las cosas, las decisiones que hemos tomado nos han llevado a tener este tipo de problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los demás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está entonces nuestra fe? ¿Estamos creyendo lo correcto?
¿Lo estamos llevando como debe de ser? Eso es lo que debemos reflexionar. En esto es en lo que debemos recapacitar. Al final, Dios es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros, pero dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Es el Espíritu de Dios el que nos va a redarguir. Es el Espíritu de Dios el que nos va a hablar. Y si ahorita identificas, si eres sincero y dices, pues es que la he descuidado, es que no estoy viviendo como el Señor quiere, es que he sido desobediente, ¿qué tienes que hacer? Ve con Dios. Ve con Dios, el Señor está con los brazos abiertos. ¿Y sabes qué espera? Que seas sincero y que le pidas perdón. Y si esa fe y esta manera de vivir ha provocado que tengas relaciones rotas, que tengas problemas por todos lados, bueno, pídele perdón a Dios. Acércate a las personas que has ofendido, acércate a las personas que has lastimado y pídeles perdón, humíllate. En eso consiste que nosotros obedezcamos la palabra, que la atendamos. Arrepiéntete, pide perdón al Señor. Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de mensajes, no los hagamos a un lado, tomémoslos en cuenta y decidamos hacer lo que es correcto. ¿De acuerdo? Padre de gloria, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros, el que nos permita vernos. Que sea tu luz alumbrándonos, la que nos permita ver verdaderamente como tú nos ves, lo que verdaderamente somos. Todos los que estamos aquí tenemos algo que cambiar, que mejorar, que corregir. Tenemos cosas que confesarte que hemos hecho mal. Señor, haz tu obra, Padre. Haz tu obra en cada uno de nosotros, porque queremos dar frutos reales, verdaderos. Queremos manifestar una fe viva. Queremos que esa fe impacte a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Deseamos, Señor, ser un testimonio vivo, real, para los que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres paciente con nosotros. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y porque hoy tú quieres que nosotros reflexionemos y tomemos decisiones para caminar mejor y para darte la gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.